Hermanos, aquí nos encontramos otra vez en este estudio de la palabra de Dios. Hoy en día vamos a continuar estudiando la epístola a San Juan en este capítulo 5. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que en el nombre de Jesús nos ayude a entender esta lección porque es de suma importancia. Y el título de esta lección es Cristo contra los eneos. Hermanos, vemos en esta lección cómo empieza la conspiración de este grupo que se ha mezclado con nuestros hermanos de la tribu de Judá, que van bajo el nombre de los eneos. Documentación, Primera Crónica, capítulo 2, versículo 55. Y aquí en este capítulo 5 vemos cómo están saliendo a la luz estos falsos que están contra Cristo y que últimamente lo crucificaron. En el nombre de Jesús, entonces le pedimos al Padre por su bendición. Capítulo 5, y empiezo en el versículo 5, y dice: y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es en la piscina de Betesda, donde supuestamente ahí se sanaba la gente, llegaba un ángel a sanar a la gente. Continuando. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. O sea que este anciano con esta enfermedad de 38 años no podía entrar a la piscina. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Simplemente con la palabra, hermano. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo en aquel día. O sea, esa era la tradición del día de reposo, el Sabbat, que estos que se decían ser de la tribu de Judá observaban, cuando con Cristo todos los días es un día de reposo. Entonces los judíos, escucha atentamente porque aquí es donde se resaltan estos, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, ha sido sanado este hombre y le están diciendo a él que no es legal levantar su lecho. ¡Qué tontera! Continuando. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Continuando, escucha. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Ahora escucha atentamente estos eneos cómo actúan. Hermanos, tenemos que decir estas verdades porque la hora es tarde. Y por esta causa los judíos, los eneos, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. O sea que Jesús sanaba en el día del reposo cuando él quería. ¿Quién es el hombre para decirle a él cuándo puede o no puede sanar él? Esa es la misma pregunta que hago yo hoy en día. ¿Qué derecho tiene el hombre? Tiene para decirle a Dios Todopoderoso cuándo él puede o no puede sanar. Continuando. Ahora, aquí les habla Jesús a ellos. Escucha, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pues si no es Dios en la carne, pues Emmanuel, Dios con nosotros, eso es lo que quiere decir ese nombre. Dios caminando sobre la faz de la tierra, sanando a la gente, haciendo el bien. Y estos descendientes de Caín y descendientes de Satanás queriéndole prohibir a él sus obras buenas.
Y respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Cristo estaba siguiendo las instrucciones del Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y se les está diciendo clara, peladamente, hermanos, cuando lleguemos a este capítulo 8 de estas epístolas, veremos cómo Cristo los denuncia por el nombre de ellos. Le dicen que ellos son los hijos de su padre Satanás, del primer homicida. Es tiempo de abrir los ojos y ver que existe una simiente de carne a carne, hijo a hijo, desde Caín, hijo de Satanás, hasta estos momentos. Continuando. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea que Cristo tiene todo el derecho de sanar en el día de reposo, o no en el día de reposo, en la Pascua, cuando Él quiera. Sin que se levanten ni que nada digan los ceneos. Continuando. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, ¿con quién tienes que estar bien? La hora es tarde. Tienes que estar bien con Cristo y con el Padre también. Ultimadamente será Cristo quien juzga por medio de su palabra. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no escucha las palabras de Cristo, entonces no escucha las palabras del Padre. Y está en peligro de perder esa salvación. Mateo 7, versículo 21 en adelante. Léelo por tu propia cuenta. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y estos son los requisitos. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, no dejes que los ceneos te roben la palabra de Dios. No dejes que esos ceneos te engañen. Haz como la mujer samaritana y como el pueblo samaritano, que cuando escuchaste las palabras de Cristo, entraron en tu corazón y se quedaron ahí, y te da deseos de seguir estudiando y de averiguando más qué es lo que la palabra de Dios dice. No lo que el hombre dice, no lo que el ceneo dice, lo que Cristo dice, especialmente en estos últimos días. No te pierdas la siguiente lección, hermano. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.